Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Resultado mejor de lo esperado. La economía colombiana tuvo un positivo comportamiento durante el primer trimestre de este año, a pesar de que el gobierno y analistas esperaban una nueva contracción. En segundos, analizamos las cifras con el propio director del DANE, con el doctor Juan Daniel Oviedo. Cambios en la mentalidad de los jóvenes. La pandemia ha provocado alteraciones en las preferencias de compra de los muchachos en Colombia, también en sus principales preocupaciones y en su salud mental. En minutos les contaremos detalles de un estudio de la compañía Kantar. A surcar los aires, Ultra Air es la nueva aerolínea colombiana que comenzará operaciones antes de terminar este año. Juan Fernández nos contará cómo se está preparando para competir en este mercado que aún no tiene el viento a favor, tiene todavía el viento en contra por la pandemia. Comenzamos esta emisión con esta que es la cifra económica del día, la cifra más importante tal vez del mes, 1,1%, y corresponde, es una cifra positiva, y corresponde al crecimiento que tuvo el Producto Interno Bruto en Colombia durante el primer trimestre de este 2021. Y precisamente los resultados de la economía entre enero y marzo de este año vienen de un informe del DANE, donde muchos esperaban una cifra inferior, tal vez una variación negativa. Por eso esto está sorprendiendo positivamente a muchos analistas del mercado. Para hablar de los detalles, saludo hasta ahora al doctor Juan Daniel Oviedo, es el director del DANE. Doctor Oviedo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Doctor Oviedo, pues siempre hay un gran debate cuando hablamos de una recesión económica. Entonces unos dicen que no, que 2 trimestres negativos, consecutivos, otros tienen otras teorías. En fin, independientemente de eso, ya con una cifra positiva de 1,1%, ¿uno ya puede decir que Colombia ahora sí salió de la recesión económica? Bueno, Víctor, en cierta forma, como tú lo mencionas, el concepto como tal de recesión y su medición va más allá de simplemente pensar en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. En diferentes economías de la OCDE y particularmente en la economía americana existen un conjunto de criterios complementarios a los del crecimiento de la economía para medir la recesión. Pero una medida que sí es contundente de los resultados que nosotros estamos presentando el día de hoy es que si sentamos como base la capacidad de agregación de valor de la economía en el cuarto trimestre del 2019, que no estuvo afectado por la pandemia, estamos encontrando que la economía colombiana en el primer trimestre del 2021 se encuentra a una capacidad equivalente del 99,7%, es decir, estamos ligeramente por debajo de esa capacidad, llamémosla plena, prepandemia, que pudo estar asociada al valor agregado que generó la economía en el cuarto trimestre del 2019. Doctor Oviedo, teniendo en cuenta eso, y es muy importante, es decir, estamos muy cerca de volver a los niveles previos a la pandemia, pero es que los analistas esperaban una contracción todavía, pequeña, pero una contracción económica. ¿Cuáles fueron los sectores que sorprendieron, que jalonaron a la economía positivamente? Bueno, particularmente, Víctor, recordemos que todos los analistas ya tenían conocimiento de la dinámica de la actividad económica en el mes de enero y en el mes de febrero, en donde a pesar de unas ligeras ajustes de una décima, subiendo en enero y bajando en febrero, la gran sorpresa sucedió en el mes de marzo. Marzo de 2021 fue el primer mes en el cual nos comparábamos frente a un marzo, llamémoslo incompleto, en el cual la economía dejó de funcionar una semana para algunas actividades e incluso 2 semanas para el caso de restaurantes y hoteles, tal y como sucedió en marzo del 2020. Entonces, en este marzo del 2021, nosotros vimos una importante reactivación de la producción real manufacturera, como lo vimos el día de ayer, de las ventas del comercio minorista, en donde vimos un crecimiento de las ventas del 21,1% en términos reales a nivel minorista y del 38% a nivel mayorista. Y estos elementos fundamentales, junto con la reactivación del sector hotelero, que no fue plena, fue parcial, pero como tuvimos Semana Santa 3 días
en los 3 últimos días del mes de marzo, pues estamos mostrando cómo la reapertura o el levantamiento de las restricciones a la movilidad y a la actividad económica que estuvieron muy vigentes en el mes de marzo permiten una recuperación importante de la economía y en este caso para el mes de marzo, que los analistas estaban esperando un crecimiento de máximo el 8.6%, el indicador nos está dando un resultado del 11.8%. Y es precisamente ese mes el que nos aleja de todas las proyecciones que tenían los analistas entre negativo y máximo un 0.1% que se estaba esperando para todo el trimestre. Es decir, doctor Oviedo, cuando no miramos el trimestre, sino miramos puntualmente el mes de marzo, el crecimiento económico fue cercano al 12%. Es que recuerdo que usted aquí nos contó el año pasado cuando mirábamos variaciones mensuales, si mal no estoy, el mes de abril del año pasado tuvo una caída de la economía superior al 20%. Exactamente. Y precisamente lo que nosotros estamos viendo con este mes de marzo es que el sector manufacturero particularmente ajustó expectativas. Recordemos que nosotros veníamos de un segundo pico de la pandemia que nos llevó a restringir la actividad económica en el mes de enero. Fuimos viendo la reducción en mortalidad, se fueron levantando las medidas y el sector manufacturero ajustó sus expectativas a la espera de que no íbamos a tener más restricciones sanitarias en los meses contiguos y por consiguiente la producción de bebidas, la producción de cemento, la producción de productos químicos básicos creció rápidamente porque se esperaba que la economía fuera a funcionar a plena marcha en el resto del año y desafortunadamente por ausencia de cuidado y por nuevos elementos epidemiológicos llega el mes de abril y nuevamente tenemos que aplicar esas restricciones a la actividad económica y a la movilidad. Doctor Oviedo, el primer trimestre de este año y el mes de marzo puntualmente, en esos periodos, ¿Colombia tuvo el mejor desempeño desde que llegó la pandemia? Exactamente, lo que nosotros estamos viendo es que cuando vamos a la evolución trimestral, nosotros después de ver un crecimiento del 0,6% en el primer trimestre de 2020, cuando ya vimos el efecto que generó sobre todo sobre manufactura, construcción y servicios de entretenimiento, restaurantes y hoteles, ese cierre de una semana, pues la economía pasó rápidamente a tener una contracción muy importante en el segundo trimestre, como nosotros lo habíamos visto, del menos 15,7%, pero ya poco a poco nos fuimos ajustando. En el tercer trimestre tuvimos algo cercano a la mitad de esa contracción con un menos 8,4%, cuarto trimestre menos 3,6% y llega el primer trimestre del 2021 y nos da el resultado de un 1,1% para todo el trimestre de 2021. De todas formas, doctor Oviedo, 1,1% pues no es una variación muy grande frente a cómo estaba creciendo la economía antes de la pandemia, más de un 3% en sus variaciones trimestrales, si mal no me acuerdo. Seguramente hay sectores todavía muy afectados. ¿Usted los pudo identificar? Claro que sí. Desde el punto de vista de la oferta, nosotros todavía estamos viendo a la rama de actividad de explotación de minas y canteras con unas contracciones muy importantes. Recordemos que la producción de carbón viene creciendo de forma negativa continuamente desde el comienzo de la pandemia. También la extracción de petróleo crudo pues está reduciéndose a niveles del 15% continuamente y en algunos trimestres previos tuvo unas contracciones muchísimo más importantes. Adicionalmente, apenas estamos viendo los primeros resultados de la reactivación del sector construcción y esos resultados de reactivación del sector construcción, si bien nos dan unos elementos positivos en materia de edificaciones residenciales, todavía tenemos a las obras civiles y las edificaciones no residenciales relativamente afectadas y brindando números negativos. Y finalmente, desde el punto de vista de la demanda, estamos viendo que el gasto en consumo de los hogares, si bien fue positivo en el primer trimestre del 2021 y fue del 1%, ese crecimiento es aproximadamente la quinta parte de la velocidad a la cual venía creciendo el gasto en consumo de los hogares a tasas superiores al 4,5% e incluso al 5% en trimestres previos de la pandemia.
Es decir, si le entiendo, doctor Oviedo, el crecimiento económico estuvo más jalonado por el lado de la oferta que por el lado de la demanda, porque los gastos de los hogares siguen todavía muy golpeados. Exactamente. Si bien hay una identidad por oferta y por demanda, siempre que vamos al mismo 1.1%, todavía la economía está viendo resentido la capacidad de adquirir bienes y servicios por parte de los hogares, que venía creciendo a una velocidad superior al 4% antes de la pandemia, estuvo altamente afectada durante la pandemia y en este primer trimestre, llamémoslo así, de crecimiento positivo, apenas estamos viendo un crecimiento del 1% de este gasto en consumo de los hogares y por consiguiente la importancia de generar confianza para que ese gasto en consumo de los hogares basado en la generación de empleo pueda convertirse en un motor sostenible de reactivación de la economía en los próximos trimestres. Entiendo. Doctor Oviedo, ustedes también miden un tema que es muy importante para el crecimiento de la economía y es la inversión. ¿Cómo nos fue en el primer trimestre? Bueno, en el primer trimestre nosotros tenemos que la formación bruta de capital está cercana o creciendo al 1.4%, pero específicamente la formación bruta de capital fijo está en números negativos cercanos al menos 1.6%. Y ahí fundamentalmente en la formación bruta de capital fijo lo que estamos viendo es que si bien las edificaciones residenciales, que son acumulación de capital, han tenido un crecimiento muchísimo más importante durante los últimos 3 meses del primer trimestre del año. Lo que nosotros estamos viendo es que la evolución de las edificaciones no residenciales, como locales, oficinas y sedes educativas, todavía no está dando números negativos y particularmente la construcción de carreteras, que si bien se está reactivando, no está a la velocidad a la cual venía creciendo hacia finales de 2019 y por eso todavía tenemos un resultado en términos de formación bruta de capital fijo con cifras negativas. Doctor Oviedo, una última pregunta. Estos son los datos hasta marzo. Recordaba usted que enero, pues marcado por el segundo pico de la pandemia y un marzo que sorprendió positivamente a todo el mundo. No sé si usted ya tenga cifras más recientes del mes de abril, tercer pico de la pandemia, y de mayo, de algunas variables o de algunos sectores de la economía que puedan indicar de pronto o darnos una idea de si este tema del tercer pico y el paro y los bloqueos y todo lo que hemos vivido en los últimos 15, 16 días podrían restarle mucho impulso a esa reactivación que hasta marzo estábamos viviendo en Colombia. Bueno, ahí si bien nosotros tenemos unos elementos que nos dan ya señales de lo que va a suceder en abril, como es el estimador temprano de actividad manufacturera, que nos muestra un ajuste muy importante de la actividad manufacturera inferida a partir de la demanda de energía eléctrica comparado con esa contracción que vio el sector manufacturero en abril de 2020, cercana al menos 35.8%. Estamos viendo una importante recuperación consolidada en abril, centrada en un crecimiento positivo de más del 55% de la producción real manufacturera. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las estadísticas de comercio, próximamente nosotros vamos a sacar al público los resultados del pulso empresarial y del pulso social, en donde los indicadores de confianza del consumidor, muy en línea con un indicador PAR, que es el que construye FEDesarrollo, en abril presenta una afectación significativa. Adicionalmente, lo que nosotros podemos ver a partir de la síntesis que presentamos al país el día de hoy es que vimos cómo agosto y enero mostraron unas reducciones importantes de capacidad de recuperación de la economía, precisamente como resultado de esas medidas de contención sanitaria que redujeron la movilidad y que redujeron la actividad económica. Por consiguiente, es esperarse que en abril y en mayo, si bien vamos a ver números positivos, porque nos vamos a comparar, como tú lo mencionabas inicialmente, con una contracción en el segundo trimestre del menos 15,7%, pues seguramente esos números positivos no van a ser tan alentadores como resultado del impacto de las nuevas medidas de contención en abril y los bloqueos a el abastecimiento adecuado de las principales ciudades del país, como lo vemos hoy en día en Cali, en donde todavía, como lo registramos el día de ayer, el abastecimiento de alimentos
solo corresponde a un 35% del abastecimiento tradicional de alimentos que tiene esta ciudad. Pues precisamente usted está entregando estas cifras de crecimiento económico desde allá, desde la ciudad de Cali. Doctor Oviedo, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Continúa ya trabajando. Muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias, Víctor, y siempre atentos a acompañarnos en este espacio. Muy amable siempre el director del DANE, aquí con nuestro programa, con nuestros televidentes. Y sobre este tema reaccionó el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Esto dijo el funcionario. Veamos. Registramos con enorme complacencia y mucho optimismo el resultado del crecimiento del Producto Interno Bruto para el primer trimestre de este año 2021. El dato supera las expectativas de todos, del gobierno y también de los analistas económicos. Y este dato además es muy importante para generar y contribuir a generar más empleo en nuestro país. Por eso es tan importante que en el ejercicio democrático, legítimo de la protesta social no se incurra en vías de hecho o en cierre de vías o en actos vandálicos que afectan el crecimiento de nuestra economía y también afectan la generación de empleo en Colombia. De continuar estas muy buenas cifras, vamos a tener seguramente una gran noticia para el crecimiento de Colombia en este año 2021. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo cierran esta semana los principales indicadores de la economía. El dólar hoy se desplomó. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La pandemia provocó cambios importantes en las actitudes, también en las preocupaciones, en los anhelos de muchos jóvenes en Colombia. Sobre el tema hay un estudio realizado por la firma Kantar en Colombia. Quiero saludar a la doctora Leticia Navarro, directora de clientes de Kantar en nuestro país. Doctora Navarro, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Bueno, antes quisiéramos saber si este estudio mide cómo lograron los jóvenes sortear dificultades financieras, porque todo el mundo ha tenido dificultades financieras en medio de la pandemia, para su día a día, para hacer sus compras. ¿Cómo lo hicieron? Sí, pues precisamente algo que encontrábamos en el estudio es cómo esta situación a la que nos hemos estado enfrentando les ha exigido a los jóvenes a ser aún más proactivos en la planeación financiera, algo que previo a la pandemia no estaba dentro de sus principales prioridades hacer esta planeación. Entonces, antes era como un concepto mucho más lejano, no porque no fuese necesario, pero era como más sencillo ir sorteando el día a día. Hoy en día lo que estamos viendo y con esto lo que encontramos es que como lo inesperado es la constante ahora, no se sabe en qué momento están cambiando las cosas, en qué momento hay un nuevo brote, un nuevo cierre, eso ha hecho que para ellos haya mucho más orden y visibilidad sobre los gastos que tienen. Entonces esta generación es una generación que hoy en día lo que nos muestra el estudio es que están viendo con una muy alta preocupación la economía y tienen cierto pesimismo en que esta no se vaya a recuperar muy pronto. Esto implica entonces pues un impacto a largo plazo para ellos porque pues es un poco de incertidumbre alrededor de los puestos de trabajo en las empresas y pues todas las dificultades que tenemos que enfrentar. Entonces todo esto ha hecho pues que se requiere una mayor planeación financiera y que estén buscando mejores precios, ponerle más atención a los productos en oferta. Hoy en día más del 70% de los jóvenes colombianos lo está haciendo y ese número viene en crecimiento versus lo que teníamos en el 2020. Bueno, claro, seguramente mucha de esa preocupación que ustedes alcanzaron a capturar en este estudio, pues la estamos viendo reflejada también en las calles por estos días, tantos jóvenes muy preocupados por la economía, por su situación laboral, por su futuro. Pero bueno, el comercio electrónico, ¿qué papel jugó entre los jóvenes? Pues el comercio electrónico, por supuesto que ha sido absolutamente clave. Es una generación que ha descubierto esta forma de compra, han sido exploradores, han encontrado nuevas tiendas online y se han dado la oportunidad de ir probando muchas cosas que antes no tenían. Antes de la pandemia, solamente como para darles una referencia,
los jóvenes, del total de las cosas que compraban para ellos, lo que compraban online era menos del 25%. Durante la pandemia esto pasó a ser alrededor del 50%, o sea, se duplicó de lo que compraban las compras online. Lo interesante aquí es en los datos más recientes que tenemos de los estudios es que están declarando que así se quedará, o sea que no será un comportamiento que va a seguir aumentando, sino que se dio ya este giro, se dio este cambio hacia la compra online y pretenden, en la medida en que las circunstancias lo permitan, mantener así la compra online. Doctora Navarro, antes de la pandemia pues se decía, y por ahí leíamos en muchos estudios, que a los jóvenes como que no les interesaba mucho el ahorro, les gustaba era como disfrutar la vida, pasear, comprar ropa cara, no sé, ir a los mejores restaurantes, rumbear, pero el ahorro de pronto no estaba, o mirar lo más barato de pronto no estaba dentro de sus planes. ¿Algo cambió con la pandemia? Bueno, esto tiene mucho que ver también con el tipo de, pues digamos, de generaciones dentro de los jóvenes. Ha cambiado en que sí están buscando más ofertas o son más sensibles a las ofertas, son mucho más sensibles a los precios, pero es una generación muy interesante en el sentido que no les cuesta o no les duele pagar un poco más por las cosas que realmente les gustan o que les interesan. Es una generación que cree mucho en el darse los gustos o en premiarse con las compras independientemente de estos precios, ¿no? Ahora, obviamente, pues esto tiene mucho que variar respecto a los estratos, a las prioridades de las personas, pero en términos generales sí tienden a darse muchos más gustos en relación a eso. Ahora, ellos también tienen algo muy particular y es que están otra vez digamos, reclamando o buscando mucho más la presencialidad en esa compra. Entonces, recordemos que cuando lo vemos desde la perspectiva de compra, hay diferentes impulsos que mueven a las personas, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo una compra online, tiene una serie de misiones o de planes de compra versus lo que puede estar haciendo presencialmente. Ellos anhelan fuertemente el poder volver a hacer mucho más sus compras presenciales precisamente porque de ahí se detonan muchos más impulsos en donde pueden ver cosas que les gustan más, en donde sienten que hay más oferta, que hay más surtido y es algo pues que están deseando ansiosamente que se calme todo esto para volver. Claro, me pareció entender del estudio que ustedes aconsejaban a las marcas o tal vez identificaron que las marcas no están como muy conectadas con la realidad de los jóvenes. ¿Es así? No. Lo que mencionábamos es que las marcas deben ser como mucho más realistas sobre lo que los jóvenes están buscando ahora. Entiendo. Y lo que pasa es que hay unos comportamientos y unas necesidades claves que van cambiando en el ser humano, ¿no? Digamos ahorita en los consumidores colombianos con todo lo que estamos viviendo. Entonces, las necesidades ahora están girando mucho alrededor de la protección, ¿no? De sentirse protegido en su entorno familiar, en su estilo de vida, incluso esa protección, ese concepto de protección envuelve mucho alrededor de higiene, ¿no? De todos los temas de higiene, de estar comprando productos como antibacteriales, los tapabocas y demás. El bienestar les importan las experiencias, como te mencionaba hace un momento. Entonces, un poco lo que mencionábamos es el ser mucho más realistas en poderles entregar ese tipo de información a los jóvenes y a los consumidores en relación a que ellos en este momento están priorizando la calidad de vida y están priorizando aún más el consumo responsable. Entonces, si lo viéramos como una cebolla, es el irse al fondo, ¿no? Quitar esas capas superficiales de lo que simplemente se comunica en publicidad y se dan unos mensajes, a ir mucho más al ADN y a los propósitos de marca y a las razones de ser de las marcas. Es hacia eso que va. Entiendo perfectamente. El punto.
Doctora Navarro, muchas gracias por estos minutos y por compartir este estudio de Kantar aquí en Signo Pesos. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Que esté muy bien, feliz fin de semana. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos por qué los maestros en Colombia están estresados en sus trabajos. Ya regresamos. Llega Juan Fernández con información de las empresas. Juan, buenas noches. Adelante con su movida para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de aerolíneas porque en momentos como este, en los que esta industria está atravesando por desafíos enormes, se siguen haciendo negocios. Esta vez encabeza la colombiana Ultra Air, que debería entrar a operar en el último trimestre de este año. Ultra Air está siendo promovida por William Shaw, levantando capital de decenas de inversionistas privados que hacen aportes de diferentes montos apostando al modelo de aviación de bajo costo, pero la novedad está con el cierre de un negocio para la compra de 40 aviones con la europea Airbus de la línea A320 durante los próximos 5 años. No hay pronunciamiento sobre el valor de ese negocio, pero por unidad podrían sobrepasar fácilmente los 75 millones de dólares. Sin embargo, los precios podrían ser mejores porque Airbus tiene cientos de aviones nuevos y listos para entrega que se les quedaron en el inventario por la crisis de las aerolíneas. Pero Juan, elegir la flota de Airbus al parecer haría a la operación de la compañía un poco más eficiente. Víctor, sí, esa decisión era necesaria, entre otras, porque la Aerocivil había dicho que para autorizar la operación de la nueva aerolínea debía, entre otras, decidir qué tipo de aviones usar, además, por supuesto, demostrar la capacidad de sus recursos financieros, que seguro los deben tener después de lanzarse a firmar un acuerdo como el que hicieron con Airbus, que de alguna manera permite a Ultra Air acercarse a ese modelo de bajo costo de forma más eficaz en términos de mantenimiento, porque en Colombia, por ejemplo, existen más pilotos y técnicos entrenados en la marca europea que de otras. A eso agregar también temas financieros como el modelo de leasing que ofrece Airbus. Ultra Air espera terminar el año operando con una flota de 8 aviones y transportar más de 800.000 pasajeros, con un cronograma de rutas que alcanzaría unas 28 nacionales y unas 15 internacionales. Juan, pero sorprende que a pesar de la crisis de esta industria aérea se creen nuevas compañías. Hace unos meses pues nadie daba un peso por este sector. Sin duda, porque a pesar de la crisis del turismo, de la disminución de los viajes de negocios y ese impacto en la industria, hay nuevas aerolíneas en camino. La razón quizás es que al ser nuevas arrancan sin esos lastres de deuda tan profundos como los de las aerolíneas tradicionales. En Brasil se han anunciado 2 aerolíneas, una se llama ITA y la otra Nela, de bajo costo. En Ecuador está Ecuatoriana Airlines, que ofrecerá costos bajos de 30 rutas nacionales e internacionales, un modelo similar como el de Ultra Air en Colombia, que promete tarifas por lo menos un 20% más bajas que las de la competencia. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre aerolíneas y esta compra de aviones por parte de Ultra Air a la europea Airbus. Juan, muchas gracias. Feliz puente festivo. Nos vemos ya el martes con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes, precisamente 3.682 pesos con 84 centavos. Fuerte caída de 45 pesos con 25 centavos para el dólar. Petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 2,48%, se ubicó en 68 dólares con 71 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.328.000 pesos por carga para el fin de semana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,18%, acción más valorizada, Enca, con una ganancia de 7,28% luego de reportar resultados financieros, y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 4,31%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Una encuesta de la Universidad Javeriana entre cientos de educadores del país deja estos resultados. 55% de los maestros sufren de estrés laboral. El 58% o el 59% dicen que el estrés se debe a que los hacen responsables a ellos por los resultados académicos de sus alumnos. El 58% ahora sí porque tienen demasiados trabajos para calificar. El 51% por la tarea de mantener la disciplina en las clases, que es algo muy difícil. Por todo eso, el 21% quiere cambiar
de colegio donde trabajan. En Colombia hay más de 900.000 educadores, contando desde preescolar hasta los universitarios. Mañana se celebra el Día del Maestro, así que para todos ellos un feliz día. En Signo Pesos reconocemos y agradecemos la importante labor que realizan los educadores de nuestro país. Así que anticipadamente un feliz día. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga